Tenemos lista la segunda cápsula, así que vamos a empezar. Bueno, la cápsula se va a basar en el capítulo 3, ¿cierto? Si no me equivoco es el apartado 3.1 y 3.2 del libro de Michael Sullivan, que es el álgebra y trigonometría, y aboga, ¿cierto?, a lo que son las funciones y sus gráficas, ¿ya? Lo principal y lo básico. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el álgebra de funciones, ¿ya? Lo que es el concepto de función, lo que es el concepto de dominio, el concepto de rango, las notaciones de correspondencia, ¿cierto? Y una que otra operación fundamental con respecto a las funciones. Bueno, en matemática, la función, como definición formal, ¿cierto?, va a ser, ¿cierto?, una relación de correspondencia que asocia cada elemento de entrada X, ¿ya?, y un elemento de salida Y, ¿ya? Por eso nosotros trabajamos en el plano cartesiano, donde hay coordenadas, ¿cierto?, para poder ubicarlas con un X y Y. Lo importante es que este X y este Y sean conjuntos no vacíos, que quiere decir que tengan elementos, ¿sí? Y lo otro importante es que a cada elemento de X le corresponde exactamente un único elemento de Y, ¿ya? Si yo en una función introduzco el 1, ese 1 no me puede dar dos valores de Y, ¿ya? Sin embargo, un valor de Y sí me puede corresponder a dos valores de X distintos, ¿ya? Eso lo vamos a ver después. Con respecto a las funciones tienen un dominio y un rango, ¿sí? Este dominio va a ser, ¿cierto?, el conjunto de partida que se le llama, ¿cierto?, o aquellos valores que de X, del eje X, que la función puede tomar, y el conjunto de todas las imágenes o resultados posibles en el eje Y va a ser el rango, es decir, todos los valores que el eje Y toma en la función. Por ejemplo, lo que tenemos acá es esta ecuación, ¿cierto?, que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, ecuación de la circunferencia, ¿cierto? Y esto implica, ¿cierto?, que si nosotros hacemos el despeje y lo llevamos como de momento a lo que es como se vería una función, ¿cierto?, que es y igual a, bueno, la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado. Bueno, sabemos que en esta imagen que nosotros tenemos acá, ¿cierto?, tenemos una circunferencia y sabemos que el rango es 3, ¿cierto?, porque el diámetro es 9. Bueno, el rango es 3. Entonces, para nosotros poder fijar el dominio de esta ecuación, ¿ya?, para nosotros poder tomar el dominio, lo que nosotros tenemos que fijarnos es en los valores indeterminados, es decir, si hay una raíz, ¿cierto?, la condición que necesita la raíz, ¿cierto?, para estar en el conjunto de los reales es que, bueno, una raíz cuadrada, ¿cierto?, una raíz de índice par, es que su argumento, ¿cierto?, lo que esté dentro de la raíz sea mayor o igual a 0. Y es justamente lo que hacemos acá, ¿cierto? Nosotros necesitamos que este 9 menos x al cuadrado sea mayor a 0. Por ende, si nosotros despejamos algebraicamente esta ecuación, vamos a llegar que aquellos valores que sean mayores o iguales a menos 3, ojo, ya, aquí venía la condición, porque miren, fíjense que si nosotros ocupamos la definición de valor absoluto, nosotros sabemos que si nosotros tomamos un x, como por ejemplo menos 3 al cuadrado, por ejemplo, va a ser menor o igual a 9. O sea, claro, ¿sí? Y si nosotros tomamos el 3 mismo, también va a ser igual a menor o igual a 9. Va a ser igual en este caso, ¿cierto? Bueno, nosotros nos tomamos de eso y vamos a decir que, bueno, el x y su opuesto debe ser menor o igual a 3. Entonces nosotros hacemos el desglose acá de que, al final y al cabo, x tiene que ser menor o igual a 3, pero el opuesto, ¿cierto?, menos x en este caso, va a ser menor o igual a 3 por un tema de inecuaciones, ¿cierto? Nos va a dar que x debe ser mayor o igual a menos 3. Y aquí tenemos los dos conjuntos. Tenemos los dos conjuntos, ¿cierto? Porque el primer conjunto me dice que de todas las x's, que tienen que ser menores o iguales a 3, vamos a tener el siguiente conjunto, que es desde el menos infinito al 3 positivo.
Y viceversa, el conjunto solución 2 me dice que todas las x mayores o iguales a menos 3, entonces vamos a tener, ¿cierto?, como punto de partida el menos 3 hasta el infinito positivo. Y para nosotros poder definir el conjunto solución completo de esta ecuación, vamos a tener que hacer una intersección entre ambos conjuntos y nos va a dar cierta intersección, que el dominio van a ser todos los x pertenecientes al conjunto de los reales, pero siempre y cuando x pertenezca a este conjunto, ¿cierto?, específico, que es desde el menos 3 hasta el 3, que es como se retrata acá en la gráfica. ¿Cuál es el problema? Que nosotros aquí estamos calculando el dominio de una ecuación, más no de una función, ¿cierto? Y se basa en esto. Y es lo que yo les dije al principio. Si yo tengo un valor de y, ¿ya?, este valor de y puede corresponder a dos valores de x, ¿sí? Cosa que pasa en las cuadráticas, por ejemplo, ¿sí? X al cuadrado puede, o sea, igual a 4, por ejemplo, puede ser menos 2 y 2, correcto, ¿sí? Pero lo que no puede pasar, ¿cierto? Lo que no puede pasar es que un valor de x me dé dos valores de y, ¿sí? Por ejemplo, como les venía diciendo antes, dos entradas distintas, ¿cierto?, pueden compartir la misma salida, ¿sí? Dos valores de x pueden tener el mismo valor de y, pero un valor de x no puede tener más de una salida. Si se fijan, acá ¿cómo se llama esto? 0, x igual a 0, por ejemplo, tiene dos salidas. X igual a 0 tiene dos salidas. Entonces, si esto yo lo hago 0, me puede dar 3 o menos 3, ¿sí? Si esto yo lo hago x igual a menos 1, ¿cierto? Si yo me voy al plano, puede ser este valor de acá o este valor de acá. Entonces ya deja de ser una función. De hecho, si nosotros nos vamos a GeoGebra, ¿sí? Pequeño spoiler de lo que vamos a hacer después, pero si nosotros nos vamos a GeoGebra y hacemos esta ecuación, bueno, era igual a 9 si no me equivoco, sí. Nosotros hacemos esta ecuación. Si nosotros trazamos líneas verticales, es decir, x igual a menos 1, si se fijan, la línea que nosotros acabamos de crear, que es esto, ¿cierto? Lo vamos a hacer un poquito más grueso. Lo vamos a hacer un poquito más grueso y le vamos a cambiar el color rojo para que se vea. ¿Listo? Si se fijan, esto toca en este punto y en este punto. En cambio, si nosotros nos vamos, no sé, a una ecuación cuadrática, por ejemplo, una ecuación cuadrática, y a ver qué punto, ya, un punto menos 1 también, x igual a menos 1, nos vamos a dar cuenta que solamente va a tocar en un único punto, ¿sí? Nosotros ya sabemos que esto es una función, estamos bien familiarizados con las ecuaciones cuadráticas, pero esta es una de las pocas pruebas que uno tiene como, digamos, en el papel para poder ver si es que realmente es una función o no. O por ejemplo, lo mismo que con las lineales, también menos 1 solamente intersecta aquí. ¿Qué pasa si es una función cuadrática que abre hacia abajo? Lo mismo. O una ecuación lineal, ¿cierto? ¿Qué pasa si es una si es una cúbica, por ejemplo? Si es una cúbica, por ejemplo, si nosotros trazamos, no sé, cualquier punto, no sé, x igual a 2, por ejemplo, también me va a tocar solamente en un puro punto. No va a haber, no van a haber otros puntos. Por más que yo me aleje, no va a tocar, ¿ok? Dicho esto, recuerden que toda función es una ecuación, pero no toda ecuación es una función, ¿cierto? Y va a tener que tener en cuenta esto, ¿sí? ¿Qué pasa con las funciones, ¿cierto? Con las funciones, con el dominio de funciones. Nosotros, dependiendo de la función, vamos a tener distintos dominios. Por ejemplo, las funciones afines, lineales, constantes, cualquier función del estilo f de x, mx más b, van a tener su dominio situado en los reales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí el valor de x, ¿cierto? Si yo introduzco acá un 0, por ejemplo, me va a dar un valor real, que va a ser b.
Si yo introduzco 1, me va a dar m más b, que va a ser real, ¿cierto? Por propiedad de clausura. Y así sucesivamente. ¿Ya? Como m y b deben ser reales, me va a entregar un valor real. Las cuadráticas, por ejemplo, también va a ser cualquier función del estilo f de x, ¿cierto? Con coeficientes reales. También, si yo reemplazo el valor x, ¿cierto? Con cualquier número real, me va a entregar un valor real. Entonces, a la cúbica con coeficientes reales, a la cuarta con coeficientes reales, cualquier polinómica, ¿cierto? Es decir, cualquier función de este estilo, a sub n por x a la n más nos va a dar, ¿cierto? O nos va a retratar que su dominio van a ser todos los números reales. No va a tener limitancias. ¿Qué ocurre con aquellas que sí? Bueno, primero, funciones racionales, por ejemplo, van a ser aquellas, cualquier función que no sea del estilo cierto polinomial, como lo vimos antes, va a tener su dominio en los reales, pero con una condición. ¿Ya? Por ejemplo, las racionales, 1 partido sobre x. Nosotros nos tenemos que fijar en qué valores de x hacen que esto se me indetermine, ¿cierto? Bueno, la función o la fracción se me indetermina cuando el denominador es 0. Por lo tanto, en este caso, x no puede ser igual a 0. Su dominio van a ser todos los reales, tal que x sea distinto de 0. O también se puede escribir como los reales menos el 0. O se puede escribir como intervalo, ¿cierto? Menos, desde el menos infinito hasta el 0, sin incluirlo. Unido desde el 0, ¿cierto? Hasta el infinito positivo, sin incluir el 0, obviamente. Por ejemplo, x más 1 partido en x menos 1. El dominio, ¿cierto? Van a ser todos los x reales, excepto el menos 1. O sea, excepto el 1, perdón. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo en 1, en el numerador me va a dar 2, pero en el denominador 0. Misma lógica. X más 1 partido en x al cuadrado menos 1. Dominio van a ser todos los reales, tal que, ¿cierto? Sean las x distintas menos 1 y 1. Porque menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 0. Y 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 0 también. ¿Ya? Las funciones radicales de índice par, es decir, aquellas cuyo índice sea 2, 4, 6, 8, 10, etc., también van a tener, ¿cierto? Esta forma, ¿cierto? De que van a ser todas las x pertenecientes a los reales con una condición. La raíz de x, por ejemplo, cumple que van a ser todos los reales, tal que x sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Lo mismo acá, ¿cierto? Raíz de x menos 1, x mayor o igual a 1, ¿sí? Aquí puede ser. Bueno, en este caso es un estricto. Vamos a cambiarlo el tiro porque me equivoqué acá. Es un estricto. Y aquí viene el por qué, ¿cierto? Porque claro, nosotros tenemos que fijarnos también en el... ¿cómo se llama esto? Bueno, en la función en sí, porque esto es una función racional, ¿cierto? Es una fracción con raíces. Bueno, si esto fuese solamente la raíz, claro, sería mayor o igual a 1, pero esto no puede dar 0, así que tiene que ser mayor que 1. ¿Ya? Detalle. Y bueno, aquí se repitió la ecuación. Aquí la idea era colocar una raíz acá abajo, pero bueno. Bueno, como dije, cualquier función que no sea del estilo, ¿cierto? Polinomial, como lo vimos anteriormente, va a tener su dominio en los reales con condiciones. Ahora, ¿cómo nosotros determinamos el dominio? ¿Sí? Bueno, primero partimos con que el conjunto inicial completo va a ser los reales. O sea, se asume por defecto que el dominio está conformado por todo el conjunto de los reales. ¿Ya? Luego nosotros vemos las exclusiones de divisiones por cero, es decir, en caso de que haya una fracción. Si la función posee denominadores, se deben calcular los valores de x que anulan el denominador y excluirlo, ¿cierto? Lo que hicimos acá. ¿Cierto? Los reales excluyendo al 0, porque ese es el que me indetermina la fracción. Y finalmente, restricción con raíces pares, o de raíces pares, ¿cierto? Con índice par. Para raíces con índice par, el radicando no puede ser negativo, por lo tanto se define una desigualdad mayor o igual a 0, que es lo que habíamos hecho, ¿cierto? En este caso, y en este caso combinamos las condiciones de la fracción con las condiciones de la raíz. Luego, una vez que ya hablamos del rango, ¿cierto? Que van a ser todos estos valores que puede tomar, ¿cierto? El eje x, ¿cierto? Por donde se mueve la función en el eje x, vamos a tener el rango, ¿ya? El rango a grandes rasgos va a ser todos los valores de y
que me va a entregar la función, ¿sí? Si yo coloco un valor de x y, por ejemplo, si yo introduzco un valor de x, eso me va a dar un valor en el eje y, ¿cierto? Por algo son coordenadas. Bueno, eso me va a mí indicar cuáles son los valores de, bueno, cuál es el rango finalmente, ¿cierto? Las funciones polinomiales de índice impar, ¿ya?, tendrán su rango situado en los reales. Es decir, funciones como por ejemplo x al cubo, o cuyo rango, o sea, cuyo exponente sea impar, el mayor, ¿cierto? Cuyo grado sea impar, el rango va a ser los reales. X a la 9, X a la 7, X a la 5, más algo, ¿cierto? Pero tiene que ser de esta forma, ¿ya? Eh, no sé, X a la 9 más X a la 4 más X a la 3, por ejemplo. Rango los reales. Sin embargo, esto es súper sencillo de ver. Las lineales, las cúbicas, las quínticas, las cuyo índice mayor sea impar, reales. Sin embargo, y aquí viene el pero, las funciones polinomiales de índice par, dependiendo de la función va a depender el rango, pero en las cuadráticas nos vamos a enfocar porque la de grado mayor es un poco más complicado, por ejemplo. A menos que estén centradas. Si están centradas, no es tan complicado, pero les voy a poner un ejemplo. No sé, x a la cuarta menos 3x al cuadrado, por ejemplo. Si se fijan, aquí es un poco más complicado ver el valor mínimo de la función, ¿sí? Es un poco, ¿por qué? Porque viene bajando, sube, el antivirus, sube y vuelve a bajar. Entonces, es complicado, un poco complejo saber el valor mínimo. En cambio, si nosotros tenemos solamente x a la cuarta, por ejemplo, bueno, por gráfica, ¿cierto? Ya sabemos que el valor mínimo es 0. O, por ejemplo, x a la cuarta menos 1. También lo mismo, ¿cierto? Pero cuando son de este estilo, ya es más complicado porque tenemos, ¿cierto?, estas diferentes formas, ¿cierto? Ya no siguen un patrón. Bueno, en el caso de las cuadráticas, nos vamos a enfocar en las cuadráticas. El rango de una función cuadrática va a depender, ¿cierto?, si es que es cóncava o convexa, ¿ya? ¿Y a qué me refiero eso? Si es que el coeficiente a es mayor o menor que cero. Recuerden que no puede ser igual. Si es que el coeficiente es mayor que cero, el rango va a ser desde el valor mínimo hasta el infinito positivo. Y si es que la función tiene como coeficiente a menor que cero, el rango va a ser desde el infinito negativo hasta el valor máximo. Por ejemplo, vamos a borrar esto y vamos a borrar esto. No sé, 2x al cuadrado más 3x menos 1, por ejemplo. Punto mínimo, o sea, tenemos coeficiente, ¿cierto?, mayor que 0, coeficiente a, por lo tanto va a ser desde el mínimo de la función hasta el infinito positivo. Si esto fuese negativo, ¿cierto?, el rango termina en el valor mayor, ¿cierto?, en el valor máximo, pero empieza desde un valor mínimo, que en este caso es el infinito negativo, y bueno, termina aquí en el valor mayor, ¿cierto?, en el máximo de la función. Ahora, ¿cómo nosotros determinamos eso? Hay que calcular el vértice, ¿cierto? Recuerden que el vértice tiene una coordenada xy. Para calcular la coordenada x, lo que nosotros vamos a tomar va a ser el coeficiente b de la función y el coeficiente a. Y lo dividimos, ¿cierto? Menos b partido en 2a. Y ese valor nosotros lo tenemos que evaluar en la función. O sea, supónganse que esto nos da 2. Bueno, la función evaluada en 2 me va a dar la coordenada y. Por ende, hay que identificar el valor de a. ¿Sí? Es importante el valor de a porque eso me va a indicar, ¿cierto?, la forma. Y luego el vértice. ¿Por qué? Porque si es el valor máximo, la coordenada y, ¿cierto?, ya sabemos que va a ser desde el menos infinito hasta la coordenada y del vértice. Y si ese es, digamos, si el vértice, ¿cierto?, la coordenada y es el valor mínimo, va a empezar desde ahí hasta el infinito positivo. Ahora, dependiendo de la función, denme un momento, denme un momentito. Ya. Si
si es que nosotros tenemos... bueno, nosotros podemos operar las funciones. Podemos sumarlas, multiplicarlas, dividirlas, restarlas. ¿Qué pasa con lo que importa ahí? ¿Qué pasa con los dominios? Y es que para la suma, la resta y la multiplicación, las funciones resultantes, ¿cierto?, de esta operatoria comparten un dominio que equivale a la intersección matemática de los dominios individuales. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos f de x, raíz de x menos 2, g de x, raíz de x más 3, si nosotros multiplicamos esto, ¿cierto?, nos va a dar, ¿cierto?, raíz de x menos 2 por raíz de x menos 3, que eso va a ser una raíz completa, x menos 2 por x más 3. ¿Ya? No lo quise... no la quise... ¿cómo se llama esto? Desenvolver esto, ¿cierto? Operarlo porque no viene al caso. Pero bueno, el dominio, ¿cierto? Nos tenemos que fijar primero en el dominio de la primera función, ¿cierto? Que en este caso tiene que ser aquellos x mayores o iguales a 2, ¿ya? Porque puede ser 0. Y por otra parte, el otro dominio van a ser todos aquellos x mayores o iguales a menos 3, ¿sí? Porque si esto es menos 3 más 3, 0, raíz de 0. Y menos 2, por ejemplo, menos 2 más 3 es 1, y de ahí en adelante van a ser valores mayores a 0. Por ende, nosotros tomamos estos dos rangos, o sea, estos dos dominios, perdón, estos dos dominios, y tenemos que hacer una intersección. Recuerden que la intersección son todos aquellos valores que tengan en común, ¿sí? Por ejemplo, si yo, déjenme ver si funciona acá en el GeoGebra, por ejemplo, menos 2 hasta el... Bueno, vamos a probar a ver entonces hasta el 3, por ejemplo. Ah, tienes que hacer lo mismo. Ya. Bueno, vamos a ver la antigüedad entonces. Esto es desde el 2 positivo hasta el infinito. Entonces tenemos b igual a 2,0. Vamos a hacer un puntito ahí. Ah, bueno, me hizo un vector. No, quiero un punto. Un puntito, 2,0. Ahora sí. Si nosotros ahora vamos a hacerlo a la antigüita, ¿no? Vamos a hacerlo manual. Lápiz. Si nosotros, por ejemplo, hacemos esto hacia, y cierto que es hacia el infinito positivo, ¿cierto? Vamos a tener esto. Vamos a tener todo eso, ¿cierto? Por otra parte, el otro dominio era desde el menos 3 hasta el infinito positivo. Entonces, menos 3,0. Vamos a escribirlo. Menos 3,0, paréntesis. Vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Pero con otro color. Vamos a hacerlo con otro color. Espérenme. Vamos a hacerlo con otro color, con naranjo. Naranjo, ¿cierto? Lo mismo, hasta el infinito. El único momento en donde estos dos colores se cruzan es desde el 2 en adelante, ¿cierto? Es todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Entonces, es esa la intersección entre estos dos conjuntos. ¿Ya? La intersección entre estos dos conjuntos va a ser desde el 2 en adelante. Y es por eso que el dominio, ¿cierto? La intersección de estos dos dominios va a ser desde el 2 en adelante, ¿ya? Por lo que les expliqué. Misma lógica cuando hay un cociente, es decir, cuando hay una división de fracciones. Aquí la única diferencia es que además de intersectar ambos dominios, lo que tenemos que hacer es excluir de forma estricta cualquier valor que anule el denominador de la fracción, que es lo que habíamos visto nosotros en las tutorías, ¿cierto?, de expresiones racionales, ¿cierto? Que primero y lo que siempre he dicho yo desde que empezamos las tutorías, que es que nosotros tenemos que ver primero las indeterminaciones por separado. En este caso, la primera indeterminación, ¿cierto?, es el menos 9 y acá el menos 1. Luego hacemos la división, ¿cierto?, que es extremos con extremos. Y si se fijan, acá en el x más 1 partido en x más 9, lo que va a pasar es que ahora, según esto, el menos 1 no debería ser una problemática, ¿cierto? Porque si yo reemplazo en con menos 1 me va a dar 9. O sea, me va a dar 0, perdón. Pero ¿cuál es el problema? Que como hay una igualdad, acá se me indetermina. Entonces, es importante ver primero las indeterminaciones al principio y luego
a esas indeterminaciones, sumarle otras indeterminaciones si es que, bueno, si es que hay, ¿cierto? En este caso no, en este caso se resta una, pero no se resta realmente. ¿Ya? Y bueno, la intersección entre los reales es los reales, ¿cierto? Y bueno, aquí nosotros tenemos las indeterminaciones, ¿ya? Entonces son los reales menos, ¿cierto? Las dos indeterminaciones que teníamos antes. Bueno, pasando, ¿cierto? A gráfica de función. La prueba de la recta vertical es lo que le había comentado yo antes, ¿cierto? Que es cierto esto de que si una recta vertical intersectara en dos o más puntos con un único valor de entrada, es decir, punto X, poseería múltiples asignaciones de salida y, cierto, violaríamos este tema de la definición fundamental de función, que tiene que ver con respecto al dominio. ¿Ya? Que es lo que yo ya les expliqué, ¿cierto? Que es que si ustedes hacen una recta vertical, tiene que tocar solamente un punto de la función. Ahora, hay otras formas de graficar funciones. Ustedes ya saben, ¿cierto? Graficar funciones cuadráticas, saben graficar funciones lineales. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando son funciones cierto, cúbicas? ¿Ya? ¿Cómo nosotros graficamos esto? Vamos a borrar esto. ¿Ya? Primero, cualquier función que nos dé nosotros tenemos que factorizarlo. En este caso, sabemos que el corte está en el 0,6, perdón, aquí hay que cambiar esto, en el 0,6, ahora sí. ¿Ya? Y bueno, factorizamos esto. Entonces, les recomiendo que practiquen harto el tema de factorización, porque se va a necesitar harto para poder graficar funciones. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es marcar estos puntos en la gráfica. Pero ojo, no el menos 1, sino que x igual a 0, o sea, x menos 1 igual a 0, graficarlo, o sea, expresarlo y graficarlo. Yo ya lo tengo expresado acá, ¿cierto? Ahí sí. Que sí, bueno, x menos 1 igual a 0, x igual a 1, x más 2 igual a 0, x menos 2, y x menos 3 igual a 0, x igual a menos 3. ¿Ya? Lo segundo es definir intervalos y armar la tabla. Pero en base a qué vamos a hacer los intervalos, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a hacer una recta, ¿cierto? En cada solución, ¿cierto? Que nosotros habíamos marcado. X igual a 1, x igual a menos 2, y x es igual a 3. Y aquí es donde nosotros vamos a tener nuestro intervalo. ¿Ya? Un momento. Y aquí es donde nosotros vamos a tener nuestro intervalo. Vamos a hacerlo esto. ¿Ya? Entonces el primer intervalo va a ser desde el menos infinito, es decir, todos estos valores, hasta que choque acá con el 2. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando pase el 2 va a cruzarlo. ¿Ya? Por lo tanto ahí debería haber un cambio de naturaleza. Lo otro es que vamos a marcar el corte con el eje Y, que es importante, es 0,6. Así que bueno, ¿ya? Entonces, el primer intervalo, ¿cierto? Es desde el menos infinito hasta el menos 2, sin incluir el menos 2, porque nosotros sabemos que cuando es menos 2 va a ser igual a 0, y el 0 no tiene signo. Y lo importante de la tabla de puntos críticos es analizar los signos, ¿ya? Luego el siguiente intervalo va a ser entre el menos 2 y el 1, entre el 1 y el 3, y del 3 al infinito positivo, ¿cierto? Ya los tenemos listos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es analizar el signo de cada factor, ¿cierto? Entonces, lo siguiente que nosotros vamos a hacer, vamos a escribir estos factores x menos 1, x más 2 y x menos 3 en esta tablita. Y ahora vamos a analizar los signos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un valor de este intervalo, desde el menos infinito al menos 2, y lo vamos a reemplazar en cada factor. ¿Ya? Nuevamente, nos importa solamente el signo. Entonces, como desde menos infinito a menos 2 no nos vamos a complicar la vida, vamos a tomar el menos 3, por ejemplo. Menos 3 menos 1 es negativo, ¿cierto? No, insisto, no nos importa el valor como tal, sino que solamente el signo. O sea, no nos interesa la magnitud, sino que qué signo tiene esta magnitud. Vamos a hacer esto y vamos a colocar acá ecuación. Menos, ¿cierto? Menos habíamos dicho. Okay. Y aquí le vamos a subir a 20. Vamos a ver si puede. Sí, sí se puede. Ya, menos. Y le vamos a cambiar el color a rojo, para que se note. Creo que se nota. Bueno, en fin, un color que se note, no sé qué color se notará más. Bueno,
rojo debería ser notable. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, menos 3 más 2 sigue siendo negativo. ¿Ya? Sigue siendo negativo. Borra la tabla. Ahora sí. Sigue siendo negativo. ¿Ya? Y menos 2 menos 3 sigue siendo negativo. ¿Ya? Entonces es un valor. De hecho, vamos a hacer algo acá. Vamos a colocar esto y vamos a colocar acá 20 al tiro. Ya, porque esté todo del mismo. ¿Ya? Y lo siguiente que nosotros vamos a hacer va a ser multiplicar estos signos. Menos con menos es más y más con menos es menos. ¿Ya? Menos. Ya. Entonces acá también vamos a hacer lo mismo. 20 y rojito. Ya. Y vamos a hacer lo mismo con todos los signos, o sea, con todos los factores, con todos los signos de toda la tabla, ¿cierto? Entonces, entre menos 2 y 1 está el 0. No nos vamos a complicar, ¿cierto? Vamos a tomar el 0. 0 menos 1 es negativo, ¿cierto? Es menos 1. 0 más 2 es positivo, ¿cierto? Ahí, positivo. Y 0 menos 3 es negativo. Ahora, menos con más es menos y menos con menos es más. Por lo tanto, aquí va un positivo. Ya, denme un momento. Ya, nuevamente, entre el 1 y el 3 está el 2. Vamos a tomar el 2. 2 menos 1 es positivo. 2 más 2 es positivo también. Y 2 menos 3 es negativo. ¿Ya? Por lo que más por más es más y más por menos es menos. Y del 3 en adelante vamos a tomar el 4. 4 menos 1, positivo. 4 más 2, positivo, ¿cierto? Es 6. Y 4 menos 3, positivo también. Perfecto. Entonces, en este caso son todos positivos. Ya, ¿qué me indica esto? Lo que me indica esto de acá, estos signos acá abajito, que después de la multiplicación, es en dónde se va a mover la función en el eje Y. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que en el intervalo de menos 2, o sea, de infinito, ¿cierto? Desde acá hasta acá, la función se va a mover en este eje, ¿cierto? En los negativos. De hecho, si nosotros... No lo vamos a hacer todavía, ¿ya? Entonces, la función a grandes rasgos me va a indicar a mí es lo siguiente. Es menos, más, ¿cierto? Entonces, desde el infinito... momento, vamos a ver. Desde el infinito negativo hasta el menos 2 va a moverse dentro de los negativos. ¿Ya? Y cruza, ¿cierto? Entonces va a ser algo tal que así. ¿Ya? Y cruza. Espérame. Que esto, posición absoluta en pantalla, creo que así se ha cambiado. Sí. Ya. Recuerden que aquí corta el eje Y, así que cambia de sentido y también. ¿Ya? Ok. Desde el menos 2 al 1, positivo, ¿cierto? Se va a mover dentro de los positivos. Entonces, desde el menos 2 al 1. Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá la función viene para acá, cruza el eje y baja hasta el 1 positivo. Vamos a bajarlo hasta ahí, ¿ya? Algo así. En el intervalo desde el 1 al 3, si no me equivoco, era negativo, efectivamente. Por ende, viene desde acá y... Bueno, todavía no sabemos hasta qué altura realmente, pero algo así. Y desde el 3 en adelante era positivo, así que se va hacia allá. Si nosotros ahora colocamos la función, obviamente es algo... momento. Vamos acá, posición absoluta en pantalla no. Ya, gracias. Obviamente es mucho más bonito como se hace la función en sí, pero como es un bosquejo, no nos vamos a quejar, ¿cierto? Pero si se fijan, mantenemos, ¿cierto?, la lógica de la tabla de puntos signos, o sea, de puntos críticos, perdón, o de la tabla de signos. Momento. Las rectas las vamos a cortar ahí, ¿ya?
de que justamente hasta este corte está acá abajo, entre esto y acá está acá arriba, ¿cierto? Luego baja y luego vuelve a subir, ¿ya? Entonces, como les digo, es un bosquejo. El bosquejo significa, ¿cierto? No va a ser un dibujo exacto, pero la idea, ¿cierto?, es acercarnos a la gráfica y ver analizar, ¿cierto?, cómo se comporta la función en estos intervalos. Bueno, la idea es esa. Esta, digamos, ha sido la cápsula tutoría de la segunda, ¿cierto?, que es en cuanto a funciones, conceptos de funciones y a las gráficas de las funciones. Bueno, eso sería todo. Nos vemos.